En 2020, Martha Durán había alcanzado lo que muchos en Vista Bay consideraban el sueño perfecto. Una casa moderna de fachada impecable, un negocio inmobiliario próspero y un matrimonio que irradiaba estabilidad. Su esposo, Greg Durán, era presentado como un exitoso inversor en criptomonedas, un símbolo de la nueva riqueza digital. Juntos, eran una postal de éxito que muchos envidiaban en silencio. Pero detrás de esa imagen, la realidad era muy diferente. Greg había sufrido enormes pérdidas en inversiones arriesgadas. Su fortuna se había evaporado casi de la noche a la mañana, arrastrándolo hacia una rutina de silencios prolongados y copas de whisky interminables. Martha, que desde siempre había asociado el amor a la seguridad económica, sintió cómo su mundo comenzaba a resquebrajarse bajo sus pies. No era solo miedo a la ruina, era el terror de ver desaparecer la identidad que tanto esfuerzo le había costado construir. La ansiedad de Martha se reflejaba en pequeños detalles. Su sonrisa tensa en las reuniones, su irritabilidad creciente en casa, el modo compulsivo en que revisaba los estados de cuenta bancarios. Fue en este contexto de vulnerabilidad que apareció Stan Falco, un consultor de aspecto profesional pero con un pasado del que poco se sabía. Se presentó en la agencia inmobiliaria con una propuesta de expansión y en pocas semanas se ganó la confianza de Martha con una mezcla de carisma, pragmatismo y un entendimiento casi intuitivo de sus miedos. Stan no tardó en percibir la crisis que asolaba el hogar de los Durán. La forma en que Martha desviaba la mirada al hablar de Greg, la manera en que evitaba temas financieros en público, todo hablaba por sí mismo. Una tarde, después de una larga conversación en la oficina ya vacía, Stan propuso algo que Martha, en otros tiempos, habría considerado impensable: aprovechar legalmente los errores de Greg para proteger sus propios intereses. El plan implicaba recopilar evidencias que pudieran influir en futuras disputas legales. Un escándalo controlado que, llegado el momento, permitiría a Martha separarse de él sin perder su estatus ni su riqueza. Al principio, la propuesta le pareció absurda, peligrosa. Pero a medida que Stan desmenuzaba los pasos, la lógica detrás del plan se hacía seductora. Martha veía en él no solo una salida, sino una oportunidad de renacer, de preservar todo por lo que había trabajado. Esa noche, mientras miraba a Greg dormido, Martha tomó su decisión. No fue un acto impulsivo, sino un cálculo frío y meticuloso. Eligió no porque odiara a Greg, sino porque amaba demasiado lo que había construido. Así, sin saberlo del todo, firmó su propia sentencia. El primer paso hacia su destrucción ya estaba dado, envuelto en la brillante envoltura de una salvación prometida. Stan Falco actuó con una precisión casi quirúrgica, moviendo las piezas como si todo fuera parte de un ajedrez, cuyo resultado ya conocía. Y Martha, atrapada entre el miedo y la ambición, ejecutaba su parte del plan sin detenerse a considerar las consecuencias, convencida de que cada pequeño acto de traición era un sacrificio necesario para preservar su mundo. En menos de una semana, Stan organizó la creación de varias empresas fantasma, registradas con identidades falsas y direcciones que a simple vista parecían legítimas, pero que en realidad no existían más allá del papel. Estas compañías comenzaron a mover dinero a través de transferencias discretas, utilizando los accesos bancarios que Martha había obtenido con la facilidad de quien conoce los hábitos de un marido derrotado. Greg, atravesando un periodo de vulnerabilidad emocional, mostraba una actitud pasiva ante las decisiones financieras, sin siquiera levantar la vista, hundido en una resignación que lo volvía vulnerable a cualquier maniobra. Martha, que siempre había sido organizada hasta la obsesión, recopilaba datos financieros, contraseñas, copias de correos electrónicos y todo lo que Stan necesitaba para construir una red de movimientos sospechosos alrededor de Greg. Mientras tanto, Stan esparcía rumores entre círculos de inversores locales, dejando caer insinuaciones calculadas sobre supuestas malas prácticas de Greg, pequeños comentarios soltados en reuniones casuales
que rápidamente se transformaban en sospechas y luego en susurros peligrosos. Todo se hacía con tal sutileza que nadie podía señalar con certeza la fuente de las acusaciones. Pero el daño era inevitable y comenzaba a corroer la reputación de Greg como un ácido lento y devastador. Pasadas apenas 8 semanas desde que el plan empezó, Martha observaba cómo Greg, su rostro más envejecido y su mirada cada vez más opaca, comenzaba a quedar aislado, evitando reuniones sociales, rechazando llamadas de antiguos socios y encerrándose durante horas en su despacho, como si pudiera detener su caída escondiéndose. Stan, viendo que el colapso avanzaba, presionó suavemente a Martha para acelerar el proceso, argumentando que cuanto más tardaran, mayor sería el riesgo de que alguien detectara las irregularidades. Así, una noche lluviosa, Martha tomó una decisión aún más arriesgada. Compartió información relevante con medios locales, buscando esclarecer posibles irregularidades financieras. Lo hizo de forma anónima, desde un ordenador público, siguiendo al pie de la letra las instrucciones de Stan, para que la pista nunca condujera hasta ella. A los pocos días, los periódicos locales abrieron sus portadas con titulares explosivos que sugerían fraudes millonarios y conflictos de intereses en las operaciones de Greg Durán. La noticia se propagó como un incendio en un campo seco, alcanzando no solo a los inversores, sino también a las autoridades financieras que, al detectar las señales de alarma, comenzaron discretamente a investigar. Martha, desde su elegante casa, fingía horror y sorpresa ante los acontecimientos, mientras por dentro sentía una extraña mezcla de alivio y vértigo, sabiendo que el primer acto del drama estaba llegando a su clímax. El plan funcionaba incluso mejor de lo que habían previsto, y aunque el miedo la visitaba en las noches como un fantasma insomne, la promesa de sobrevivir a costa de su esposo la mantenía firme en su camino. A principios de 2021, en una tarde de invierno particularmente fría, mientras Martha y Greg almorzaban en uno de los restaurantes más concurridos de Vista Bay, 2 agentes de traje oscuro se acercaron discretamente a Greg y lo escoltaron fuera del local mientras algunos clientes observaban con sorpresa. Mientras Martha, interpretando su papel con una perfección casi aterradora, gritaba y sollozaba, aparentando una desesperación que no sentía, porque dentro de ella solo había un profundo y oscuro alivio al ver que todo el peso de la trampa caía finalmente sobre su esposo. El arresto, basado en las falsas pruebas que Stan y Martha habían tejido con precisión obsesiva, se realizó con una rapidez que dejó a Greg desorientado, incapaz de articular palabra, mirando a Martha como si buscara en su rostro una respuesta que ella nunca le daría. Mientras la policía lo llevaba, Martha dejó que su cuerpo se derrumbara teatralmente en una silla, sabiendo que cada testigo en ese restaurante confirmaría más tarde su aparente inocencia y sorpresa. En las horas que siguieron, los medios locales se hicieron eco de la noticia, pintando a Greg Durán como el rostro de un escándalo financiero de enormes proporciones, un fraude millonario que, según los informes filtrados, había afectado a decenas de inversores, muchos de ellos locales respetados, lo que garantizaba que la indignación pública no tardaría en encenderse. Martha, siguiendo las recomendaciones de Stan, contrató inmediatamente a un equipo de abogados expertos en derecho civil, que, en cuestión de días, iniciaron las gestiones para separar legalmente sus bienes de los de Greg, aduciendo ignorancia absoluta de las actividades financieras de su esposo, lo que le permitió proteger su casa, su agencia inmobiliaria y todas sus cuentas personales de un posible embargo judicial. Mientras tanto, Stan, siempre en las sombras, se encargaba de eliminar cualquier rastro digital que pudiera vincular a Martha con las maniobras ilegales, borrando correos electrónicos, modificando registros y utilizando programas de encriptación que dejaban los sistemas limpios de sospechas. Greg, por su parte, permanecía en una celda de la comisaría principal, aislado, confundido, y enfrentando cargos que no entendía del todo, porque aunque los documentos y transferencias que le presentaban llevaban su firma, no recordaba haber autorizado nada de aquello, sumido como estaba en su depresión y dependencia del alcohol.
Durante las audiencias preliminares, Greg se mostró apático, resignado, como si ya hubiera aceptado que su caída era inevitable. Mientras Martha, con su cabello recogido en un moño sobrio y vestida de negro, asistía a cada sesión con el rostro compungido, ganándose la simpatía del público y reforzando su imagen de esposa traicionada. Stan, cada vez más seguro, le sugería a Martha que era el momento de cortar todo lazo restante. Desaparecer, reinventarse lejos de Vista Bay, cambiar nombres, registros, incluso nacionalidad si era necesario, porque aunque todo parecía bajo control, la mejor forma de garantizar el éxito era no dejar ninguna huella. Martha dudó solo por un instante, pero su ambición y el miedo a perder todo lo que había construido pesaron más que cualquier nostalgia o remordimiento. Así que, con una frialdad que ya comenzaba a formar parte de su carácter, aceptó. Sin saber que, en ese preciso momento, el pasado, al que creía haber dejado atrás, ya comenzaba a moverse silenciosamente en su contra. 3 meses después del arresto de Greg, Martha y Stan dejaron atrás Vista Bay en plena madrugada, conduciendo sin detenerse hasta cruzar la frontera hacia Canadá, donde bajo identidades falsas adquirieron una modesta casa de 2 pisos en un pequeño pueblo a las afueras de Ottawa, un lugar tranquilo, rodeado de bosques y caminos de tierra donde esperaban pasar desapercibidos y construir una nueva vida desde cero, lejos de los ecos de sus crímenes. Utilizando los ahorros que Stan había logrado ocultar en cuentas offshore, abrieron una pequeña agencia inmobiliaria, discreta y anodina, que operaba bajo nombres nuevos y documentos impecablemente falsificados, lo suficiente para no levantar sospechas en una comunidad donde nadie hacía demasiadas preguntas. Poco tiempo después, el nacimiento de su hijo, Nico, reforzó la ilusión de estabilidad y felicidad que ambos intentaban desesperadamente sostener, como si el hecho de crear una familia pudiera lavar la sangre de sus manos o borrar las decisiones que los habían llevado hasta allí. Martha, que siempre había sido observadora hasta el detalle, notaba sin embargo que algo en su interior ya no podía silenciarse, una tensión permanente que le nublaba el sueño, una voz que le susurraba que la calma era solo una fachada que en cualquier momento podía derrumbarse. Cada rostro desconocido en el supermercado, cada coche estacionado más de unos minutos frente a su casa, cada crujido nocturno de la madera antigua de su vivienda, encendía en ella una alerta silenciosa, una sospecha difícil de acallar, aunque Stan repetía una y otra vez que todo eso era producto del estrés y que ahora estaban a salvo, invisibles. Aún así, había momentos en que Martha, caminando por las calles del pueblo con Nico en brazos, creía ver a Greg entre la multitud, parado bajo un poste de luz o mirándola desde la distancia, aunque sabía que era imposible, porque los registros decían que Greg seguía en prisión, lejos, encerrado, neutralizado. La paranoia se convirtió en un compañero constante, alimentado por pequeños detalles que otros habrían considerado triviales. Un sobre sin remitente dejado en su buzón, una llamada telefónica que colgaba apenas ella respondía, un auto desconocido que parecía seguirla durante varias cuadras, sin motivo aparente. El punto de quiebre llegó una mañana gris cuando, al abrir la puerta del buzón, encontró un mensaje anónimo que evocaba recuerdos del pasado, generando inquietud en Martha. Martha sintió como el frío le trepaba por la espalda como una marea helada, mientras sus manos temblaban ligeramente al sostener el papel, y aunque Stan, al leer en el mensaje, se burló de su preocupación diciendo que probablemente era una broma de mal gusto de algún vecino aburrido, en el fondo ambos sabían que aquello era algo más, una advertencia que no podían ignorar. Durante días, Martha intentó convencerse de que todo eran coincidencias, fruto de su imaginación desbordada por el miedo, repitiéndose como un mantra que su nueva vida estaba intacta, que los cimientos de su mundo no se tambalearían de nuevo. Pero en el fondo sabía que había algo, alguien, acechando, y que las grietas invisibles de su refugio comenzaban a abrirse de nuevo, silenciosa pero inexorablemente.
En el otoño de 2021, un nuevo vecino se mudó a la casa de al lado, un hombre de mediana edad llamado Alan West, de aspecto discreto, de movimientos pausados y mirada esquiva, que apenas se relacionaba con los demás residentes del pequeño pueblo, y cuya presencia pasó desapercibida para casi todos, excepto para Martha, que desde el primer momento sintió un escalofrío inexplicable cada vez que lo veía trabajar en su jardín o revisar meticulosamente su camioneta en el garaje. Con el paso de las semanas, Martha comenzó a notar que Alan aparecía en los mismos lugares donde ella solía llevar a Nico, ya fuera en el parque infantil, en la biblioteca o en la cafetería del centro, siempre a una distancia prudente, siempre fingiendo indiferencia, pero siempre allí, como una sombra silenciosa que la vigilaba. Al principio, pensó que era paranoia, el resultado de meses de vivir en alerta constante. Pero un día, al regresar de una caminata por el bosque con su hijo, encontró en el capó de su coche una nota escrita a mano que decía en letras firmes y directas: «Es hora de pagar». El impacto fue tal que casi dejó caer a Nico, y aunque trató de tranquilizarse, su corazón latía desbocado, sabiendo que esa amenaza no era fruto de su imaginación, sino algo real y tangible. Stan, al enterarse, restó importancia al asunto, insistiendo en que probablemente era una coincidencia, un acto de vandalismo aislado, un mensaje destinado a otra persona. Pero Martha ya no podía engañarse. Alguien conocía su secreto. Alguien estaba siguiendo sus pasos y había decidido recordarle que el pasado aún estaba vivo. Instaló cámaras de seguridad alrededor de la casa. Revisó cada cerradura, cada ventana, cada rincón donde pudiera esconderse una amenaza. Pero las grabaciones nocturnas nunca mostraban nada anormal, como si el acosador supiera exactamente cómo evitar ser captado. Las noches se volvieron insoportables, y cada ruido en la casa la mantenía en alerta constante, revisando puertas y ventanas para sentirse segura. Mientras Stan, cada vez más irritable, trataba de mantener una apariencia de normalidad que a Martha le resultaba artificial, impostada, casi pática. Los días se sucedían lentos y densos como una pesadilla interminable, y Martha comenzó a fantasear con escapar nuevamente, cambiar de ciudad, de país, desaparecer en algún lugar donde nadie pudiera alcanzarla. Pero en el fondo sabía que huir sería inútil, porque el verdadero enemigo ya no estaba afuera, sino dentro de su mente, devorándola poco a poco. Fue entonces cuando decidió observar a Alan más atentamente, analizando su comportamiento y movimientos, intentando entender si sus sospechas sobre su inusual comportamiento tenían fundamento. Una tarde, mientras jugaba con Nico en el parque, vio cómo Alan hablaba discretamente por teléfono, lanzando miradas furtivas en su dirección, y algo en su postura, en la rigidez de su cuerpo, en la frialdad de su expresión, le confirmó que su intuición no mentía. Estaba siendo cazada, lenta y metódicamente, como una presa que todavía no comprende que la trampa ya está cerrada. Una mañana fría de febrero de 2022, mientras el pueblo apenas despertaba entre la niebla, la policía local informó del hallazgo de Stan Falco, quien había sufrido un accidente en circunstancias aún no esclarecidas. Martha recibió la noticia con una mezcla de incredulidad y terror, incapaz de procesar que su cómplice, su único aliado en el mundo, había desaparecido de forma tan brutal, dejándola sola frente a un peligro que ahora se volvía tangible y urgente. La policía trató el caso como un asunto rutinario, un trágico accidente de carretera más, pero Martha, al llegar a la escena del hallazgo para identificar el cuerpo, vio algo que la hizo sentir que su vida pendía de un hilo invisible. Sobre un trozo de madera semienterrado en el barro, alguien había tallado a mano una frase que parecía escrita solo para ella. «Solo quedas tú». Esa noche, Martha apenas pudo cerrar los ojos. El miedo le cerraba la garganta. El silencio de la casa le pesaba como una losa. Y cada crujido, cada sombra,
se transformaba en una amenaza silenciosa que la mantenía en vilo hasta el amanecer. Ahora sabía con certeza que no había sido una casualidad, ni una venganza genérica, sino un mensaje claro, directo, una advertencia de que su turno había llegado, de que quien había destruido a Stan no pensaba detenerse hasta terminar lo que había empezado. Martha aumentó las medidas de seguridad, reforzó puertas y ventanas, instaló nuevas cámaras, cambió las cerraduras, pero cada gesto era solo un parche inútil sobre una estructura que ya se desmoronaba desde adentro. El pequeño Nico, ajeno a todo, seguía jugando en su habitación, repitiendo sus canciones infantiles mientras su madre caminaba de un lado a otro como un animal acorralado, planeando rutas de escape que, en su corazón, sabía que no la salvarían de lo inevitable. Martha dejó de salir de casa salvo por necesidad extrema. Evitaba las tiendas, los parques, cualquier lugar donde pudiera ser vista. Y aunque seguía tratando de convencerse de que podía resistir, en su interior reconocía que la guerra estaba perdida antes de comenzar. En los días siguientes al entierro anónimo de Stan, la presión se hizo insoportable. Llamadas anónimas en plena madrugada, susurros en la línea telefónica, mensajes de texto sin remitente que decían frases como «estoy aquí» o «todo se revelará pronto». Todo orquestado con la paciencia de un cazador experto que disfruta prolongando el sufrimiento de su presa. Cada mañana, al abrir los ojos, Martha se preguntaba si ese sería el día en que todo acabaría, si al cruzar una puerta o al bajar una escalera encontraría la culminación de sus miedos, y en esa espera interminable, llena de ansiedad y remordimiento, comenzó a comprender, quizá por primera vez, la verdadera magnitud del desastre que ella misma había desencadenado. Un desastre del que ya no había forma de escapar. A principios de marzo, cuando el invierno comenzaba a retirarse dejando charcos de agua sucia en las calles del pequeño pueblo, Martha recibió una citación que la convocaba a presentarse en la estación de policía para ofrecer aclaraciones sobre algunas inconsistencias detectadas en la documentación de su agencia inmobiliaria. Y aunque la excusa sonaba banal, sintió en lo más profundo del estómago un presentimiento de fatalidad, como si el momento que había temido durante meses finalmente hubiera llegado. Esa mañana, dejó a Nico con una vecina de confianza. Se vistió con un abrigo sencillo y salió hacia la estación, repitiéndose una y otra vez que debía mantener la calma, que aún podía manejar la situación si actuaba con la sangre fría que tanto había perfeccionado en los últimos años. Sin embargo, al cruzar la puerta de la comisaría, supo que no se trataba de una simple formalidad. En el pasillo principal, de pie junto al jefe de policía, la esperaban dos figuras que casi la hicieron tambalearse. El primero era Alan West, o mejor dicho, Harvey Kroll, quien ahora se presentaba como agente de la Inspección Financiera Canadiense, un investigador encubierto que había seguido sus pasos durante más de un año, documentando cada movimiento, cada transacción, cada conversación, mientras ella creía haber engañado a todos. Y el segundo, aún más devastador, era Greg Durán, su esposo, vivo, libre, sereno, mirándola con una expresión de fría satisfacción que a Martha le resultó insoportable. Durante unos instantes que parecieron eternos, Martha no pudo moverse ni hablar, atrapada entre la incredulidad y el terror, entendiendo de golpe que todo había sido una elaborada puesta en escena, que el arresto de Greg, su caída pública, su desaparición, todo había formado parte de un plan diseñado para desenmascararla. Harvey Kroll le explicó, en un tono neutral, casi burocrático, que Greg había accedido a colaborar con las autoridades, tras descubrir las maniobras que Martha y Stan habían ejecutado a sus espaldas, simulando su ruina, su desesperación, su aislamiento, mientras en secreto recolectaba pruebas y testimonios suficientes para incriminarla. Cada llamada telefónica, cada correo electrónico, cada reunión secreta con Stan había sido monitoreada, grabada, archivada con precisión meticulosa, construyendo un caso sólido e irrefutable. Incluso las amenazas, las notas, la vigilancia,
no habían sido obra de un enemigo invisible, sino parte de la operación, diseñada para aumentar su nerviosismo, provocar errores, forzarla a actuar de manera que expusiera su culpabilidad sin dejar margen a la duda. Martha sintió que el suelo se abría bajo sus pies mientras escuchaba la fría exposición de los hechos, incapaz de replicar, incapaz de encontrar una grieta por donde escapar, porque todo, absolutamente todo, había sido previsto con antelación. Greg, con una voz que no temblaba, le dijo que no buscaba venganza sino justicia, que ella había destruido su vida y su dignidad, y que ahora enfrentaría las consecuencias de sus actos, mientras Harvey Kroll sacaba de su bolsillo las esposas, y sin ceremonia, las colocaba sobre sus muñecas, cerrando de golpe el círculo que ella misma había comenzado a tejer años atrás. El juicio contra Martha Duran comenzó apenas 6 semanas después de su arresto, en una sala sobria del Tribunal de Ottawa, donde la expectación pública crecía con cada día que pasaba, alimentada por titulares sensacionalistas que la retrataban como la mente calculadora detrás de uno de los fraudes financieros más sonados de la región, mientras ella, sentada junto a su equipo de defensa, trataba en vano de mantener la compostura, consciente de que cada movimiento suyo era observado y analizado. La acusación presentó un expediente de más de 300 páginas repleto de pruebas demoledoras. Registros de transferencias bancarias ambiguos, documentos firmados bajo engaño, comunicaciones interceptadas, grabaciones de audio donde Martha y Stan discutían cómo ocultar las transacciones ilícitas, todo encajando como las piezas de un rompecabezas perfecto que no dejaba espacio para interpretaciones benévolas. El fiscal, un hombre de voz firme y pausada, expuso cada detalle de la operación con precisión quirúrgica, mientras las pruebas se proyectaban en pantallas gigantes, una tras otra, hasta construir una narrativa de traición y codicia imposible de desmontar. La estrategia de la defensa, que intentó presentar a Martha como una víctima manipulada por Stan Falco, fracasó estrepitosamente ante la contundencia de los hechos, ya que los registros mostraban que ella no solo había participado activamente en el plan, sino que en muchas ocasiones lo había impulsado, proponiendo alternativas aún más arriesgadas para asegurar su fortuna personal. Greg Duran testificó ante el tribunal con una serenidad que contrastaba con la imagen devastada que había mostrado en los primeros meses del montaje, relatando en detalle cómo había fingido su caída para descubrir la magnitud de la conspiración, mientras se reproducían fragmentos de conversaciones en las que Martha, sin saber que estaba siendo grabada, hablaba abiertamente sobre sus planes de desligarse de Greg para quedarse con todo el capital. Harvey Kroll también subió al estrado, presentando los resultados de la investigación encubierta, mostrando registros de vigilancia, informes financieros y explicando cómo cada movimiento de Martha había sido documentado meticulosamente durante meses para construir un caso que no dejara resquicios. Los miembros del jurado, en su mayoría ciudadanos de clase media, observaban a Martha con una mezcla de desconcierto y desaprobación, viendo en ella el reflejo de una ambición desmedida, que no había dudado en destruir a quien fuera necesario para lograr sus objetivos. La defensa intentó en un último esfuerzo apelar a la emoción, describiendo a Martha como una mujer desesperada por proteger a su hijo, pero la imagen que había quedado grabada en el juicio era otra, la de una estratega fría y calculadora que había cruzado todas las líneas morales en nombre del éxito personal. Después de varias horas de deliberación, el jurado regresó con un veredicto unánime: culpable de fraude, conspiración y manipulación de documentos, entre otros cargos. Una decisión que Martha escuchó sin derramar una lágrima, como si dentro de ella ya no quedara nada capaz de reaccionar. Ni culpa, ni rabia, ni esperanza. La sentencia fue dictada en una sala llena de un silencio tan denso que parecía detener el tiempo, cuando el juez, en tono grave e implacable, anunció que Martha Duran sería condenada a 27 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 18. Una condena dura que reflejaba no solo la gravedad de sus delitos financieros,
sino también la frialdad y premeditación con la que había destruido vidas en su camino hacia la autoconservación. Al oír la sentencia, Marta no pestañeó, no lloró, no imploró misericordia, simplemente bajó la cabeza, aceptando la realidad como un peso que ya no podía esquivar, un desenlace que, en el fondo, sabía que había construido con sus propias manos desde aquel primer momento de traición. El Estado confiscó todos sus bienes, la casa en las afueras de Ottawa, el pequeño negocio de bienes raíces, las cuentas bancarias ocultas e incluso los objetos personales de valor sentimental, como si la intención fuera borrar hasta el último vestigio de la vida que alguna vez había tenido. Su hijo Nico, apenas un niño, fue entregado a la custodia del Estado, trasladado a un hogar de acogida mientras se iniciaban los trámites para encontrarle una familia adoptiva. Y Marta, desde la celda fría de su módulo de reclusión preventiva, recibía solo informes esporádicos e impersonales sobre su paradero. Informes que no respondían a las cartas que ella enviaba con desesperación creciente. Durante los largos días de espera, antes de su traslado definitivo a la penitenciaría, Marta repasaba una y otra vez las imágenes de su vida anterior. Las reuniones sociales donde era admirada, las casas de lujo que vendía como símbolos de éxito, las tardes en que sostenía a Nico entre los brazos, soñando con un futuro brillante, todo reducido ahora a fotografías desgastadas que guardaba como tesoros prohibidos bajo su almohada de prisión. No tenía derecho a llamadas telefónicas, no tenía derecho a visitas, no tenía derecho a disculpas. Solo había enfrentarse día tras día con el eco de sus decisiones, encerrada en una celda donde las paredes parecían encogerse lentamente, recordándole cada noche que había perdido mucho más que su libertad. En el exterior, la prensa siguió devorando su historia durante semanas, transformándola en un ejemplo de advertencia, un relato oscuro sobre hasta dónde podía llegar la ambición cuando se divorciaba de cualquier límite moral. Y cada nuevo artículo que publicaban la mostraba como una figura distante, casi mítica, incapaz de provocar ya compasión. Desde el interior del centro de detención, Marta veía pasar las estaciones a través de una ventana diminuta, la primavera con sus brotes tímidos, el verano abrasador, el otoño que volvía a teñir los árboles de rojo, y comprendía con una claridad dolorosa que nunca más volvería a examinar libremente entre ellos, que su existencia quedaría confinada para siempre, en un puñado de recuerdos ajados y un presente sin redención posible. La caída no había sido un accidente, ni una injusticia. Había sido el único final posible para alguien que creyó, alguna vez, que podía construir una vida sobre cimientos de traición. En noviembre de 2023, mientras las primeras nieves caían sobre Ottawa y el mundo parecía seguir adelante como si nada hubiera ocurrido, Marta Durán recibió la notificación oficial de que perdía de manera definitiva cualquier derecho de custodia o contacto con su hijo Nico, quien había sido adoptado por una familia de Vancouver, que le ofrecía una nueva oportunidad de vida lejos del oscuro legado de su madre. Una noticia que, aunque esperaba, golpeó su pecho con una violencia sorda, dejándola sin aire en el reducido espacio de su celda. Greg Durán, por su parte, tras el fin del juicio y la disolución formal de su matrimonio, abandonó Ontario para establecerse en la costa oeste de Canadá, en una pequeña localidad de la Columbia Británica, donde bajo un nuevo nombre y una nueva identidad, comenzó de cero, lejos del escándalo que alguna vez amenazó con destruirlo, llevando consigo poco más que un puñado de pertenencias y la decisión firme de nunca volver a mirar atrás. Harvey Kroll, el agente encubierto que había dedicado casi 2 años de su vida a desentrañar el entramado de fraudes de Marta y Stan, fue ascendido dentro de la inspección financiera, recibiendo elogios públicos y privados por la precisión quirúrgica con la que había dirigido una operación tan compleja sin dejar cabos sueltos, y su nombre circuló en la prensa especializada como ejemplo de excelencia en labores encubiertas. Stan Falco, en cambio, quedó relegado a una nota al pie de página en los informes judiciales, un cómplice desaparecido, una sombra cuya muerte jamás sería investigada a fondo.
como si su destino fuera un recordatorio silenciado de que quienes juegan con fuego tarde o temprano se consumen en sus propias llamas. Marta, encerrada en un complejo penitenciario de alta seguridad para mujeres, pasó a ser un número más en el sistema, despojada de su nombre, de su reputación y de cualquier futuro que hubiera imaginado para sí misma. Condenada a una rutina invariable de horas de trabajo manual, escasas visitas médicas y revisiones constantes, donde las semanas se confundían unas con otras en un tiempo sin forma ni propósito. Las autoridades, los antiguos clientes, los conocidos y hasta los viejos amigos de Vista Bay borraron rápidamente cualquier vínculo con ella, como si su existencia misma fuera una mancha demasiado peligrosa para ser recordada. Y su nombre, que en otro tiempo brilló en vallas publicitarias y anuncios de revistas, se convirtió en un susurro incómodo, en un ejemplo de advertencia sobre cómo la ambición desenfrenada puede acabar devorándolo todo. Nadie escribía sobre Marta ya. Ningún periodista pedía entrevistas. Ningún libro o documental rescataba su historia. Su caída era un hecho consumado. Un eco lejano que apenas interesaba a unos pocos curiosos. En la soledad de su celda, Marta reflexionaba no sobre cómo había sido atrapada, sino sobre el momento exacto en que su alma comenzó a corromperse. Aquel instante minúsculo en que decidió que sus sueños valían más que la vida de quienes la amaban. Y entendía, demasiado tarde, que no importa cuán sólida parezca una construcción, si está hecha sobre la mentira, está condenada a derrumbarse. Su historia no terminaría en redención ni en olvido, sino en la memoria colectiva como un recordatorio silencioso de que el precio de traicionar lo que uno es siempre termina cobrándose con intereses imposibles de pagar. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.